Primero, ser liberal en España hoy es un deporte de riesgo, porque en la izquierda siempre te van a ver como sospechoso lo que ellos dicen neoliberales en lo económico, en el campo económico, de libertad de comercio, libertad de empresa, libertad de mercado, y en la derecha los más conservadores te ven como muy moderno o muy progresista pues en el tema del aborto, en el tema LGTBI, en el tema de la gestación subrogada, en asuntos morales, ¿no? Entonces siempre te sientes como un poco entre dos Españas, entre dos bandos, ¿no? Esa es la sensación que tengo como liberal. Creo que hay muchos españoles que nos han votado y nos votan, y me votaron a mí sobre todo en aquella época que conseguí los 4 millones y pico de votantes, que se sienten así, ¿no? Un poco a veces incomprendidos porque no te defines conforme a los patrones tradicionales de izquierda-derecha, sino conforme a unas ideas. Para mí la clave del liberalismo es la libertad en todo, lo he dicho ahí. No vale ser liberal. Yo soy liberal para tener impuestos bajos y moderados, para que funcionen las empresas, pero también soy liberal para que se acueste cada uno como quiere, con quien quiera, ame a quien quiera, tome decisiones en su vida, o para interrumpir un embarazo, o para ser padre por gestación subrogada, o para ser una familia monoparental, ¿no? Entonces, yo creo que hay gente que se equivoca y se define liberal porque solo piensa en la economía, pero en realidad son conservadores, y otra gente que en la izquierda son muy liberticidas, es decir, que intervienen mucho y le dicen también a la gente cómo tiene que pensar, cómo tiene que hacer y que el Estado lo decida todo. Entonces, los liberales básicamente somos eso, ciudadanos libres. La ley del aborto actual es de las más progresistas de Europa, por eso creo que no es momento de volver a cambiarla, creo que es buena. O sea, creo que es buena porque es una ley de plazos, es una ley clara, una ley que aprobó un gobierno progresista. Que después tuvo una reforma que deja fuera a las menores de edad, que es un tema bastante importante, entonces por eso... No, pero cuidado, yo estoy a favor de que los menores de edad tengan que comunicar, por lo menos, a sus familias si les pueden ayudar o les quieren ayudar o no, pero o sea, deciden ellos, la ley actual dice que deciden ellos y tienen que comunicarlo. A mí no me parece mal que una persona menor de edad, en un momento tan delicado de su vida, pueda tener un momento dado ayuda para tomar decisiones, ¿no? Entonces, y como padre, ¿no? Entonces, a mí no me parece muy progresista la ley que tenemos actualmente, y de hecho la aprobó, el 99% del artículo actual es una ley que aprobó el Partido Socialista, lo cual yo por eso decía que me parece que algunos, cuando tienen problemas, ya sea de gestión o ya sean de imputaciones o de otro tipo, sacan este tema porque saben que es un tema que siempre tensa la cuerda, ¿no? Y el tema de la memoria histórica es que tenemos una ley de memoria histórica aprobada en España y vigente, por lo tanto, si dijeras, no tenemos ley de memoria histórica, vale, pero si ya la tenemos. Lo que pasa es que pasamos más tiempo hablando de los callejeros y de los monumentos y de Franco y sus huesos que de los españoles, ¿no? Entonces yo lo que reivindico es, oye, que somos demócratas todos, que aquí no va a dar nadie carnes de democracia a nadie, pero ¿por qué no focalizamos en el futuro y en vez de en el pasado, la prioridad diaria política? Entonces, si no tuviéramos ley de memoria histórica, bueno, si no tuviéramos ley del aborto a plazos, vale, pero es que tenemos ambas cosas. Entonces, por eso digo que me parece una vuelta de tuerca muy oportunista, más que oportuna, en un momento que además estaremos todos de acuerdo que más allá de quien votes, en la cuestión sanitaria y la cuestión económica, no hay familia española que no la sufra. Entonces, que Irene Montero saque esto de la manga justo el día que van a pedir la posible imputación en el Supremo de Pablo Iglesias, o que la ley de memoria histórica la saque justo el PSOE en plena pandemia, cuando es una ley, repito, que está vigente y que además ha gobernado el Partido Popular con mayorías políticas que hemos cumplido y defendido que se cumpliera y estuviera vigente esa ley, no le veo oportunidad en este momento. Sí, Es decir, es que tú sin economía no tienes derechos sociales. O sea, si tú no recaudas impuestos no puedes pagar la sanidad. Si tú no creas empresas, tú no puedes pagar las escuelas. La manera de hacer política sí hay que elegir, o sea, ¿a qué se le da prioridad? No, no hay que elegir, lo siento, no quiero hacer un debate contigo, pero no hay que elegir. Mi opinión es que no hay que elegir, hay que tener economía de mercado para con esa riqueza redistribuirla. Pero es que a mí, cuando escucho gente que solo habla de derechos y nunca de obligaciones, que nunca apoya que creen empresas ni que se cree empleo, y luego quieren que pagues pagas y subvenciones, la pregunta es ¿cómo se hace eso? Si yo no tengo empresas y no creo empleo, ¿cómo voy a pagar una sanidad pública y de calidad? Si yo no recaudo dinero porque funciona bien la economía, ¿de dónde voy a sacar dinero yo para las pensiones o para cualquier política social? Entonces, los países más avanzados del mundo, los países que hacen las políticas sociales más avanzadas del mundo, tienen economías muy fuertes y empresas muy fuertes y reconocen al empresariado, y la política económica es generalmente muy liberal. Por tanto, la mejor receta para pagar las políticas sociales es una economía abierta, una economía liberal, y eso me remito a los países europeos, a países anglosajones. Por tanto, yo creo que España debería ir por ahí, una economía muy abierta, muy moderna, muy flexible, y creando riqueza podemos tener la mejor sanidad posible, la mejor educación posible o las mejores pensiones. Pero lo contrario no existe, es decir, aquí sí que hay un orden, no es el huevo o la gallina, es que si no hay economía no pagas nada. Yo lo he dicho, un país sin empresas es un país sin nada, porque básicamente la recaudación del dinero no la recaudas
de los servidores públicos, que se pagan del dinero de los impuestos, no las recaudas del cielo, las recaudas de las empresas y de los trabajadores, que son el motor de la economía, ¿no? Yo lo comentaba antes, creo que existe sociológicamente, es innegable. Hay gente que se define en el centro, hay gente que si le dices, sitúese usted del 1 al 10, pues se sitúa en el 4, en el 5, en el 6 y no en el 10 o en el 1. Es decir, existe yo diría incluso una mayoría, si no mayoría social, sí un grupo, una minoría muy amplia de españoles que se sitúan centrados sociológicamente y moderados, ¿no? Ahora bien, hoy está todo eso, en las últimas elecciones, cuando se abrieron las urnas, todo ese centro votó a Ciudadanos, no, porque si no, no pasaríamos de 4.200.000 votos a menos de 2 millones, ¿no? Entonces, el gran reto de un partido liberal y en el centro es que esos votantes no hagan lo que llaman voto útil o mal llamado voto útil, sino que sigan ganando identidad y votando a ese partido. Entonces, yo creo que en este país, de una tradición clarísima, ¿no?, de polarización sociológica, con un bipartidismo que ha estado casi 40 años, con todos los resortes del poder que tiene, construir de la nada un espacio nuevo en el centro político es un reto titánico, ¿no? Y de hecho, bueno, lo hemos intentado, lo hemos incluso logrado, pero también es verdad que ahora está en dificultad y esa pregunta es pertinente, es decir, lo sabremos en los próximos años, si el centro vuelve a recomponerse en torno a Ciudadanos o si ese centro vuelve a diluirse y se va una parte al PSOE, otra al PP y otra se queda en casa, como también el centro hace muchas veces, que se abstiene, ¿no? Entonces, esa es la pregunta del millón y yo no sé decirte hoy, ¿el centro volverá a estar todo concentrado en Ciudadanos? Ojalá, pero es verdad también que es un votante, seguramente pues, una parte abstencionista, de origen abstencionista, otra parte que cambia su voto. Entonces, el gran éxito que fue de Ciudadanos para mí, esos 4.300.000 votos, es que lo concentramos finalmente en un recipiente político, en un lugar, ¿no? Y ese es el reto que creo que tiene Ciudadanos, volver a recuperar buena parte de ese centro, ¿no? Pues miren, me hubiera encantado tener 0 escaños y que Cataluña hoy estuviera gobernada por gente sensata, pero o sea, el objetivo en las elecciones es ganarlas, claro, y las ganamos. Pero evidentemente, lo he explicado antes, lo peor de una sociedad es cuando se rompe. Y yo he vivido con mucho dolor, incluso un sentimiento agridulce. Yo he sido, bueno, pues parte he vivido ese éxito de la victoria de Ciudadanos o del crecimiento de la nada, y que un partido constitucionalista, aquella noche creo que fue en diciembre, no recuerdo el día ahora, pero solamente una de las noches más bonitas que he vivido electoralmente, porque era un hito histórico, no era solo o sea, no estaba contenta solo la gente que votó a Ciudadanos, estaba contenta mucha gente en Cataluña y en toda España porque por fin no habían ganado los nacionalistas. Pero es verdad que fue un sentimiento muy agridulce porque yo seguía estando amenazado, mi familia también, mis compañeros, me he dejado, como mucha gente hemos dejado por el camino, conversaciones, amistades, es decir, lo de Cataluña ha sido no solo una fractura política, es una fractura emocional para una parte de Cataluña. Por eso digo que, en ese sentido, el riesgo que corremos en España es que artificialmente, por un interés partidista o electoralista o incluso personal, alguien diga, hombre, si yo junto aquí a toda la izquierda y sumo a los nacionalistas con la prima de voto que tiene en la electoral y tenso la cuerda y además hago que Vox tenga más protagonismo, pues quizá con esta estrategia consigo que nunca gobierne el PP. Y yo creo que esa es la estrategia de Sánchez, ¿no? Que tampoco hay que ser un lince para verlo, es decir, él está consolidando una estrategia en la que básicamente lo que hace es conseguir que la oposición no consiga tener una mayoría alternativa. Y es verdad que el Partido Popular tendrá su responsabilidad porque es el líder de la oposición y tendrá que plantearse por qué no consigue ser una alternativa. Y seguramente Vox también está participando de eso y le interesa también esa polarización junto a Sánchez, ¿no? Pero yo, el origen, que yo lo he vivido desde dentro de esta novedad, es decir, la legislatura en la que Rajoy tenía mayoría simple y nosotros apoyamos la investidura o los presupuestos, el debate de la política española estaba menos polarizado que hoy. Hace 3 años España estaba menos polarizada que hoy, eso es una realidad. ¿Dónde empieza el punto de inflexión? La moción de censura y la nueva mayoría con independentistas, Podemos y socialistas. Y eso es el sanchismo, es decir, yo lo he definido así, lo dije en su día y hoy se utiliza ese término habitualmente, pero es la diferencia entre el sanchismo y el Partido Socialista Obrero Español, que no es exactamente lo mismo en términos históricos. Es decir, es una tradición en la que crea una mayoría que estratégicamente me parece brillante como estratega, pero políticamente para España y sociológicamente me preocupa, ¿no? Si mis padres tienen amenazas de muerte, yo también, ¿cómo me va a beneficiar la polarización? Desde el punto de vista político. Bueno, yo gané las elecciones proponiendo la unión de los catalanes, no la división. El que proponía romper con España era Torra, no yo. Yo proponía unir a los catalanes. O sea, mi bandera fue la unión. Yo puse en campaña un corazón con la bandera catalana, la española y europea, es decir, justo lo contrario a la polarización, que es unirnos. Pues si usted lleva la bandera independentista y sus fans queman banderas de España y en cambio en mis actos hay banderas catalanas, españolas, europeas, ¿quién une y quién divide? Pues está muy claro. Nosotros queríamos la unión, queríamos dejar de dividir a los españoles y yo lo quiero.
en este caso entre rojos y azules o entre independentistas y constitucionalistas. Pero evidentemente mi programa electoral era constitucionalista, solo faltaría que fuera independentista. Pero la diferencia es que yo creo que Cataluña necesita unión entre catalanes y respeto al resto de españoles. Y hoy tenemos división entre catalanes y falta del respeto al resto de españoles, empezando por los extremeños, que lamentablemente han sido el foco demasiadas veces de la diana, digamos, nacionalista que ha puesto el foco en Extremadura, en Andalucía, para hacer políticas sectarias y muchas veces incluso que ofenden a buena parte de la población. Si te digo la verdad, tampoco tuve tiempo ni pensarlo. Es decir, en ningún momento tomé mi decisión pensando en la vida interna o en los enemigos o amigos del partido. Es decir, yo lo explicaba ahí fuera, he intentado hacer una política dentro de mi partido siempre de crecer, crecer, crecer y pensar fuera. Y oye, y si había alguien que era crítico no con alguna política, pues que lo dijera y se votaba. Es decir, creo que la mejor manera de liderar es sin miedo, es liderar hacia adelante, ¿no? Mirando hacia adelante. Yo intenté liderar siempre agregando gente, sumé mucha gente incluso a la política que no estaba en política, ¿no? Mucha gente de la sociedad civil que se metió en política. Entonces, en la noche electoral en ningún momento, no hubo, vaya, ahora que es una buena pregunta que no me la han hecho nunca. Es decir, no hubo ningún momento que yo tomara esa decisión pensando en clave interna de partido. Tenía tan claro que me iba a marchar, tenía tan claro que yo no podía seguir y además, te digo la verdad, tenía tan claro también que necesitaba casi liberarme y salir de ahí que no pensé en cuestiones internas de quién le iba a beneficiar o perjudicar, o sea, no pesó ni un, vaya... ¿Qué fue lo que pesó para tomar la decisión? Bueno, primero coherencia y responsabilidad, es decir, yo creo que el liderazgo no se demuestra solo en los buenos momentos, se demuestra en los malos, ¿no? Y yo, por mi forma de entender la política, yo no quería que nadie me percibiera como lo que no soy, ni yo dependo del sueldo de un escaño, ni yo estaba en política para tener una tarjeta de visita, o sea, no me movía eso, me movía, oye, las ganas de cambiar mi país, mis ideas. Entonces, solo el mero hecho de no ser ni convertirme en lo que no quería nunca ser, ya fue un motor, ¿no? Luego otra parte también fundamental de borrón y cuenta nueva en el partido. Yo sabía que si yo seguía en Ciudadanos, aunque hubiera un congreso, aunque intentara remontar, aunque intentara rehacer un poco las cosas, como hizo Pedro Sánchez en el PSOE o Pablo Casado, que siguió en el PP, yo no me veía haciendo eso porque yo creo que el partido también, si yo me iba, de alguna manera les dejaba, ¿no?, borrón y cuenta nueva para que tomaran las decisiones que creían conveniente. Y luego finalmente hay una parte personal de liberación, de decir, bueno, oye, lo decía antes en la conferencia, es decir, ponerse en una balanza las cosas durante un tiempo, aunque pesen mucho unas cosas, te vale la pena, pero llega un momento que dices, bueno, si yo no puedo transformar este país, ¿por qué no lo voy a transformar desde luego con este resultado? Si yo no puedo conseguir cosas, pues lo hablaba antes ahí, la educación, el mercado laboral, la sociedad civil, es decir, si no puedo transformar, ¿para qué me voy a quedar aquí? O sea, a mí no me llenaba ya estar en un escaño solo para tener el escaño y votar con un botoncito, ¿no? Es decir, me movía a otra cosa. Entonces, por todo eso, coherencia, responsabilidad y finalmente una parte de liberación de decir, bueno, oye, hay otra vida fuera de la política, tengo 40 años, no tengo 80, y me quedan muchas cosas por hacer que no he podido hacer estando en política, ¿no? Con los accidentes aéreos siempre hay varias causas, no solo una, ¿no? Hay varias cosas que han pasado, nunca, sí, o sea, no ha habido nunca una causa que digas, o sea, en los accidentes en general suelen pasar varias cosas, ¿no? Y en este accidente político, llamándolo así, pues habían varias cosas. Ciudadanos estuvo a punto de superar incluso al Partido Popular en abril, nos quedamos a 8 décimas, pero no lo superamos, con lo cual ya encendimos las alarmas a la izquierda y a la derecha del Parlamento. Nosotros claramente dijimos que queríamos ser un partido de gobierno y no una bisagra, ahí también se encendieron alarmas en el establishment económico, político y mediático. Luego también nosotros en mayo, las elecciones de mayo, después de un gran resultado en abril, yo creo que se genera una expectativa también en las autonómicas y europeas, como si Ciudadanos ya fuera a superar directamente al Partido Popular y ponerse a rebufo del PSOE, y no llega a eso porque efectivamente el PP y el PSOE tienen una estructura territorial mucho más fuerte, ¿no? Entonces yo creo que pasan varias cosas, y finalmente lo he explicado en el libro también, dos cosas. Una, yo sabía que Sánchez iba y quería llegar a un acuerdo con Podemos porque me lo había dicho, era obvio porque estaba negociando con ellos, pero yo creo que había una voluntad de una parte de los medios de comunicación y del establishment económico casi de no creerse lo que quería Sánchez, sino de intentar creer otra cosa, ¿no? Y entonces se generó una dinámica en la que Sánchez en privado le iba diciendo a empresarios, a medios de comunicación, yo en realidad lo que quiero es pactar con Rivera, pero como no quiere, pues tengo que pactar con Podemos. Y en realidad Sánchez me dijo a mí, y es lo que ha hecho, que su pacto preferente era con Podemos y con los nacionalistas, ¿no? Entonces se creó una dinámica en la que casi eras el chivo expiatorio o la culpa, cuando en realidad la estrategia de Redondo y Sánchez era muy buena, que es culpabilizo a estos, yo en realidad así puedo forjar un gobierno con Podemos, que es la prioridad para liderar la izquierda, porque él, pactando con Podemos, se está viendo que le beneficia porque se lleva votos también de Podemos. Y finalmente, lo que he dicho antes, la campaña se polarizó, hay que acordarse de aquel momento, o sea,
que estábamos con Vox subiendo como la espuma, con Sánchez retransmitiendo la sacada de los huesos de Franco, un debate absolutamente polarizado, y aparezco yo, y en vez de decir que quiero cambiar al gobierno o que quiero ganar a Sánchez, cambiamos de posición para desbloquear el país, que yo creo que era necesario, y decimos, oye, no, un momento, hay que desbloquear, y si tengo que apoyar la investidura de Sánchez para llegar a un acuerdo y pactar con el PP y con el PSOE a la vez, lo hago. En ese momento, todos los rivales políticos aprovechan ese movimiento y te convierten en el tío que está con la bandera blanca en medio de una batalla, ¿no? Y yo creo que ahí, con lo que hablamos antes, cuando se polariza el voto, la gente se va. A mí se me van 900.000 votos de vuelta al PP, 600.000 a Vox, muchísimo, y 200.000 al PSOE. Claro, si se te van 1,5 millones por la derecha y 200.000 solo por la izquierda, es obvio que una parte del voto del centro y centro-derecha que o volvió al PP o se fue directamente a Vox, en el voto cabreo, para entenderlo, ¿no? Yo creo, efectivamente, que cuando Ciudadanos ha sido muy nítido, muy claro, incluso con una apuesta muy arriesgada, que era queremos ser partido de gobierno y queremos decirle a los españoles, casi tenemos la obligación, porque al PP y al PSOE no se le pide casi lo que va a hacer después del voto, todo el mundo da por hecho que van a hacer lo que les dé la gana, pero a nosotros se nos pedía claridad. ¿Qué vas a hacer con mi voto? ¿Vas a gobernar? ¿Vas a estar en la oposición? ¿Vas a apoyar a tal? ¿Vas a ser vicepresidente? ¿Vas a ser presidente y tal? Y yo ahí tomé una decisión, bueno, la tomó la Ejecutiva por unanimidad además, que dijimos, oye, no podemos estar toda la campaña contestando esta pregunta. Tenemos que definir al votante qué vamos a hacer con nuestro voto. Y dijimos, vamos a ser partido o de gobierno en coalición con el PP o de oposición si gana el PSOE y Podemos, ¿no? Entonces, eso es lo que hice, lo definí claramente y a pesar de todo el run del gran error que cometíamos, la realidad es que pasamos de 32 a 57 escaños y el mejor resultado de la historia de un partido liberal. Entonces, ¿cuál es mi experiencia? Que Ciudadanos, al estar en el centro, no podía confundir el centro con la ambigüedad, tenía que ser claro. En el momento que volvemos a la ambigüedad, o se percibe por lo menos, porque yo tampoco dije que iba a entrar a gobernar con Sánchez, dije que necesitamos un pacto de Estado para desbloquear el país, pero bueno, se interpretó interesadamente o no así. La percepción es que mucho votante que nos había dado su voto dice, hombre, un momento, si mi voto va a seguir para que siga Sánchez o Podemos, pues voy al PP. O el que estaba muy cabreado, pues mira, pues pruebo con estos de Vox a ver qué hacen, o me quedo en casa. Entonces, efectivamente, el centro tiene una complejidad que es que no puede ser ambiguo. Una cosa es que estés en el centro y otra es que no digas claramente lo que vas a hacer. Y eso ha sido uno de los males, no del centro en España, sino del centro en general a nivel europeo, ¿no? Los presupuestos en general, yo que he negociado presupuestos con partidos distintos, yo he negociado con el PSOE presupuestos en Andalucía, he negociado presupuestos autonómicos en Madrid con el PP, he negociado presupuestos con Rajoy y de hecho los presupuestos vigentes son un pacto entre Rajoy y yo con los presupuestos, ¿no? Entonces yo creo que un partido como nosotros, Ciudadanos, tiene sentido que se plantee si tiene que negociar o no, pero ¿cuál es el problema aquí que yo veo? ¿Qué presupuestos? ¿Qué contienen? Es decir, el problema no son los presupuestos, sino qué contienen. Claro, si yo, lo he dicho ahí, si Ciudadanos es un partido liberal y cree en impuestos moderados, en ayuda a las empresas y a los autónomos, es decir, en cuestiones liberales en términos económicos, claro, estar en el mismo acuerdo que un partido como Podemos parece complicado como mínimo de salida, ¿no? Si además juega un papel el PNV, o ya veremos si los partidos independentistas, si envías a negociar con Bildu a Pablo Iglesias, la sensación, por lo menos, es de escepticismo de que esos presupuestos se parezcan a unos presupuestos liberales, ¿no? Ahora bien, están en ello, ¿no? Parece que están negociando y yo no sé qué va a salir de ahí. Yo como español, más allá de esa negociación, lo que sí que le pido a quien sea es que por favor no nos suban otra vez los impuestos, que tengan en cuenta a las familias y a las empresas y a los trabajadores que lo están pasando mal y que sean unos presupuestos de alivio, no de carga, ¿no? Digamos. Y eso es lo que me temo yo, las noticias que veo no me gustan, ¿no? De subida de impuestos, otra vez el IRPF, entonces yo en ese sentido soy escéptico que estos presupuestos vayan a ser buenos para la economía. Oye, igual nos sorprende y son maravillosos, pero yo hoy por hoy percibo que esos presupuestos son malos y yo desde luego, como mínimo, soy escéptico, ¿no? Bueno, lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Es decir, que se tenga que crear una Secretaría de Estado en la segunda ola de la pandemia para coordinarse con las comunidades autónomas, la pregunta que me hago yo y seguramente muchos españoles es, ¿en serio hay que crear una Secretaría después de 6 meses de pandemia para coordinarse? Bueno, se supone, yo me daba por hecho que estaban coordinados. Entonces, creo que en el sistema sanitario, en el modelo económico, en la educación, creo que hace años que estamos teniendo ya síntomas de que el Estado autonómico necesita un upgrade, ¿no? una actualización, por decirlo así, ¿no? Y desde luego en mi línea, a mi juicio, no va por la descoordinación, sino mayor coordinación, ¿no? Como mínimo coordinación. Y fíjate, hablo de coordinación porque ni siquiera hace falta que no haya descentralización. Yo soy partidario de descentralizar servicios, pero con coordinación. Y yo creo que hemos visto ya demasiados síntomas de descoordinación. El primero acabamos de ver ahora, lo he visto ahora en redes, que acaba de tumbar el TSJ lo de Illa en Madrid. Y dices, joder, con la que habéis liado, y ahora resulta que no, jurídicamente no es posible. Entonces, ese es un ejemplo más, ¿no? Entonces, por favor, podéis dejar de marear a los ciudadanos y a las empresas con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese ejemplo quizá puntual
nos sirve de ejemplo, oye, no hay coordinación suficiente en el Estado autonómico, ¿no? Bueno, yo me refería sobre todo a la imposibilidad de llegar a acuerdos, lo he puesto el ejemplo de un tuit, ¿no? Es decir, si la política de hoy es que tú me pones un tuit metiéndote conmigo, yo me pone la cachofa en medio y entro y te contesto, o te pongo otro tuit, la pregunta es, ¿qué estamos aportando? Y digo en primera persona, ¿eh? ¿Qué estamos aportando al país? ¿No? Es decir, si entramos en ese juego. Los debates sectoriales son debates sectoriales y todo el mundo tiene sus recursos, y igual que otros tienen otros recursos y sacan otras cosas, pues tú sacas tus gráficos, o un rollo con todos los casos de corrupción del Partido Socialista, ¿no? Que también lo saqué. Entonces, eso creo que una cosa son los debates y otra, estoy hablando ahora más que de contienda electoral o de debate, que eso es legítimo cada uno que utilice los recursos que crea, o los gane o los pierda, pero sí que creo que en materia de política, digamos, de gestión, yo he hecho en falta, y lo digo en primera persona, quizá más sosiego, más discreción. Yo, por ejemplo, lo he explicado ahí, lo cuento aquí otra vez, pues me he encontrado incluso diciéndole a un líder político, no me puedo ver contigo porque ya me has convocado otra vez y lo has filtrado. Entonces, si tú y yo nos vemos en privado para intentar acercar posiciones, ojo, que es bueno, joder, respeta por lo menos que sea una reunión discreta, porque ya le contaremos a los ciudadanos si hemos llegado a un acuerdo, fantástico, pero si tú filtras esa reunión por un interés particular, ¿cómo me vas a convocar a tu reunión? ¿O cómo voy a ir yo a otra reunión? Entonces, se genera mucha desconfianza, ¿no? O lo que contaba antes en la tribuna con Pablo Iglesias, hombre, si acercamos posiciones para negociar algunas cosas, no te digo que tú te conviertas en liberal y yo en bolivariano, pero, hombre, por lo menos respetemos la posición del rival para intentar llegar a un acuerdo en la ley electoral o en la supresión de los aforamientos. Ese tipo de cosas yo las he vivido y ahora que la veo con distancia digo, joder, ¿qué más podía haber hecho yo, no? O sea, cada uno tiene su parte de culpa, pero yo pensaba, bueno, pues a lo mejor liderar reuniones de ese tipo, arriesgar más, o sea, al final decir, bueno, si tú me vas a vender, pero yo voy a hacer esa reunión, pues ya lo contaré, mira, pues me ha convocado, yo pensaba que era para llegar a un acuerdo, pero parece que era para contarlo. Pero los partidos políticos también influyen, o sea, tú te puedes reunir con un líder de otro partido, pero lo tienen que entender en tu partido, y a lo mejor esa reunión no es conocida. Entonces, porque estás acercando posiciones o porque quieres saber la opinión del otro. Entonces, los partidos políticos, los medios de comunicación, las redes, formamos un triángulo perverso juntos que complicamos mucho las relaciones entre políticos, entre líderes o periodistas y políticos. Yo echo de menos por ahí cuando hablo con viejos rockeros que te cuentan cómo fue la transición y te dicen, no, es que había periodistas que nos reunían en su casa a cenar para acercarnos y que llegáramos a acuerdos. Y la pregunta hoy es, si yo me reúno con Pedro Sánchez o con Rajoy o con quien sea, en casa de un periodista, lo más probable es que o lo casque el periodista o él o yo, o el de enfrente o el de mi partido. O sea, nadie respetaría seguramente los códigos de la transición, ¿no? Entonces yo, sin parecer, o sea, yo siempre pienso como liberal que el futuro puede ser mejor que el pasado, pero es verdad que en este caso tenían ellos un papel distinto y unas circunstancias distintas, ¿no? Había una ilusión de un país y todo el mundo entendía que había que arrimar el hombro. Hoy creo que la sociedad española está tan avanzada, afortunadamente, que no valoramos quizá todo lo que hemos conseguido, y ese tipo de cosas quizá habría que recuperar por lo menos esos códigos, esos respetos mutuos que hoy no se producen, ¿no? Hombre, dejar de usarla no, pero usarlas bien, ¿no? Es decir, al final, yo lo contaba en el libro, varias anécdotas sobre redes sociales, pues he puesto el ejemplo que me pasó a mí y he hecho autocrítica. Oye, sale la sentencia del procés, la sentencia del 1 de octubre, una sentencia histórica, una sentencia que hay que estudiar, evaluar, y yo estoy reunido con mi equipo, la sentencia sale a las 9, a las 10 de la mañana, y yo convoco una rueda de prensa, que ya es ir muy rápido, a las 12 o la 1, creo, ¿no? Y oye, en 3 horas le pido un informe jurídico a mi equipo, tal, oye, tengo que ver esto rápido, quiero salir a una valoración, entiendo que la prensa quiera una valoración de todos los líderes, y entonces mi equipo me empieza a decir, oye, es que ya hay un tuit de no sé quién diciendo que tal, y me pide tal medio que salgas ya y que actúes. Digo, hombre, son las 10 y estoy leyendo el informe, ¿cómo voy a hacer un tuit además para evaluar una sentencia de esa naturaleza? Que son 600, 700 páginas. Digo, hombre, no, un tuit no. Otro del equipo, oye, perdona, es que Pablo Casado creo que ya había hecho una entrevista, Sánchez ya convocó la rueda de prensa a las 12 y tal, y me negué a hacerlo. Digo, no, mira, yo salgo en rueda de prensa, que estamos hablando de 2 horas, de esperar 2 horas, joder, para evaluar algo tan serio. Y ya íbamos tarde, ya mi equipo era, vamos tarde, eres el último. Es una reflexión interna para mí, decir, ¿cómo vamos a decir las cosas sosegadas y tranquilas si no podemos esperar media hora porque el periodista me está pidiendo tal, el otro ha puesto un tuit, me refería a eso, ¿no? Ahora, las redes sociales también son maravillosas para comunicar, porque al final, en vez de tener que esperar a algo, pues tú también dices, oye, en vez de tener que esperar a mañana por la mañana, pues imagínate, a veces yo me he visto casos que pasa algo y oye, o grabas un vídeo o respondes y los periodistas tenéis información para ponerla, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo, yo creo que es como un cuchillo, es
Un cuchillo puede servir para cortar la carne y es un instrumento maravilloso, o para matar a alguien y es un desastre. Entonces, las redes sociales tienen esa doble cara, y yo la reflexión que hago es que las redes marcan un ritmo vertiginoso que se lo marcan a los medios y los medios a la política. Entonces es como una especie de círculo, y los políticos, bueno, vosotros lo veis, vais de culo, o sea, los periodistas, yo tengo amigos periodistas y dicen, joder, es que entramos en una dinámica que tenemos que reaccionar 200 veces al día, o sea, nos complicamos la vida casi entre nosotros, ¿no? Depende, claro, depende con quién del gobierno. O sea, a mí, por ejemplo, lo que hizo Garzón el otro día me parece inadmisible. Tú no puedes jurar lealtad a la Constitución y al rey y a la vez decir que el rey está intentando dar un golpe de Estado. Hombre, se podrá acusar a Felipe VI de muchas cosas, pero de dar un golpe de Estado, yo no creo que haya rey más respetuoso de los que hemos tenido con la democracia, con la Constitución, un hombre prudente además. Entonces, al revés, el rey en este caso, y me parece legítimo, básicamente lo que puso en conocimiento, y además no fue él, sino que se filtró una conversación telefónica, lo que puso en conocimiento de los jueces, y yo conozco la situación en Cataluña, y además estoy en el ámbito ahora de la justicia, lo que los jueces agradecen que el rey, que representa además la unidad judicial, esté presente en un acto de esa naturaleza. O sea, yo lo entiendo, hay que ponerse en ese lugar. A ti te van a dar los despachos judiciales, en la carrera judicial empiezas, tal, y hombre, te hace ilusión que venga el jefe de Estado a hacer su papel y su función, y de golpe te enteras que el gobierno lo ha prohibido para que no se enfaden los independentistas. Hombre, yo entiendo que hay malestar en los jueces y que el rey lo que hace es transmitir a los jueces, oye, que yo no dejaba, no he querido, si me hubiera dicho el gobierno que fuera, voy. Y ahí me parece inadmisible lo que hizo Garzón, luego salió Pablo Iglesias con algún matiz, pero también. Y lo más sorprendente es el silencio, ¿no? Un poco de Sánchez durante estas cosas, porque ahí yo no sé si Sánchez, calculadamente o no, ha mantenido un silencio equidistante entre la corona y sus socios, ¿no? Y yo creo que todo el mundo espera de un presidente de gobierno que, más allá de su ideología, por lo menos sea respetuoso con la Constitución y con las instituciones. Yo creo que Felipe VI fue, lo explico en el libro también, lo cuento cómo fue esa decisión en su momento, fue parte del éxito de parar el golpe. Si Felipe, que hace ahora pocos días, hoy es el 8 de octubre, además se cumple de la manifestación, si él no sale, no nos manifestamos el 8, porque en Cataluña nunca había habido una manifestación de esa naturaleza, pero el hecho de que el rey, el jefe de Estado, más allá del rey, porque es el jefe de Estado, sea monarquía o república, salga a defender la Constitución, fue una tranquilidad para mucha gente. Oye, que en otros países los jefes de Estado, en vez de defender la Constitución, se la cargan, y aquí tenemos un jefe de Estado que salió a defenderla, más allá de que sea un monarca o de que sea un presidente de república. Y yo estoy con la Constitución, yo no soy monárquico tradicionalista, ni vengo de una tradición monárquica, pero sí estoy con la Constitución, y este rey hay que decir que lo está haciendo bastante bien, el que ha tenido marrones importantes encima de la mesa y los está solventando, y me parece un profesional que nos representa bien, ¿no? La transición que viene de donde viene, y de un país además que estuvo a punto de acabar una dictadura y que no llegara a la democracia, ¿no? Con la muerte de Franco, pues algunos nostálgicos querían continuar de alguna manera con el régimen, ¿no? Y por suerte el rey, pues oye, se alineó con la democracia y oye, defendió su monarquía, que es legítimo para un monarca, pero también defendió la Constitución. Creo que el rey ha hecho muchas cosas buenas por España. Es verdad que igual que ha habido corrupción, igual que ha habido irregularidades, igual que ha habido muy poca transparencia, como mínimo eso, porque los jueces tienen que decidir, es verdad que eso ha pasado en el PP, en el PSOE, en los partidos nacionalistas, en todas las instituciones, y eso ha salpicado también de alguna manera a la monarquía, ¿no? Pasó con el caso Nos, y ahora parece que están investigando, ya veremos si se juzga o no el asunto de los papeles estos del rey y las posibles o no comisiones. En todo caso, más allá de lo que digan los jueces, creo que tampoco sería justo que todo lo que haya hecho bueno Juan Carlos, el rey Juan Carlos, por España, se asocie simplemente con lo que está sucediendo ahora. Eso que lo diga un juez. Oye, y si un juez decide que hay que investigar, pues que investigue. Pero me parecería también no ser justos con la historia, mirar un poquito la historia, porque también el rey salió a defender a la Constitución frente a un golpe, también el rey se entendió con Suárez o con Felipe González para poner esto en marcha. Entonces, yo creo que a veces vivimos en un país, que yo creo que somos un gran país y vivimos muy bien, y se nos olvida lo que ha costado llegar hasta aquí. Y don Juan Carlos, con todos los peros que se le puede tirar en cara, con todo lo que se esté sabiendo, y oye, yo soy de los que pienso que la justicia es la que manda y la que decide, pero hombre, hay que reconocer el papel que jugó, que en un momento, oye, había ruido de sables, ¿eh? Ahora aquí jugamos con más suerte, ¿no? Y estamos en un país a quien nadie se le ocurre, por lo menos espero, pensar en un golpe de Estado, y el 90% de la población diría, o el 100% está con la democracia. No quiero recomendar ni dar consejos a nadie, pero mi experiencia me ha servido que cuando te miras hacia adentro, das una imagen a la sociedad de que te cierras, y cuando miras hacia afuera y trabajas junto y pierdes de vista lo orgánico, lo interno, suele funcionar mejor, ¿no?